Y bueno, ahí apunta, en la serie se llama este capítulo, Dios es bueno. Y sabes, es algo que lo puse de entre de los inalterables porque es algo que no debería de cambiar. O sea, entiendo y voy a tratar de explicar esa parte escritural acerca de la bondad de Dios, pero hablo de que no debería de cambiar en nuestra forma de pensar hacia Dios. Y bueno, muchas personas son como expresiones que podemos escuchar de muchas personas cuando están pasando por cuestiones difíciles en su vida. Y la gente puede argumentar este tipo de expresiones porque ven en su alrededor todo lo que está sucediendo y ven que no todo es tan bueno o que lo que está sucediendo alrededor nos está afectando de una manera directa. Entonces decimos, bueno, es que Dios no es tan bueno. Y al ver las cosas que se ponen muy mal, la gente tiende a buscar un culpable de las cosas que pasan o que nos pasan directa o indirectamente a nosotros, ¿no? A lo mejor podríamos decir, bueno, es que ahora la escasez de los recursos, del trabajo es por culpa de Donald Trump, ¿no? ¿Qué tiene que ver Donald Trump? Cuando no hay una decisión de nosotros de poder trabajar o cuestiones así. Pero buscamos a alguien a quien culpar y bueno, ¿y quién mejor si no culpar a Dios? Pues si Dios está en todos lados, creemos que Dios existe, que es omnisciente, ¿por qué no echarle la culpa a Dios de lo malo que pudiera suceder? Y sabes, también cuando las personas empiezan a leer la Biblia, historias de la Biblia, vemos en la historia de la Biblia mensajes de violencia, de juicio, de muerte inclusive. Si ves la historia del Antiguo Testamento, hay un montón de historias sorprendentes que a veces, si las vemos desde una perspectiva inadecuada, diríamos, Dios aprueba la violencia, la maldad y la muerte. Si lo vemos fríamente. Pero está claro que la Biblia no aprueba todo lo que está registrada en ella, en este sentido. El ejemplo, por ejemplo, de David, que es uno de miles, fue registrado en la Biblia, pero fue condenado por un pecado y no como algo que Dios aprobara. Entonces no significa que si está escrito es que Dios esté de acuerdo. ¿Sí vamos bien? Está escrito solamente como un ejemplo para nosotros, como un aprendizaje y una enseñanza, pero existen muchas historias que pudiéramos nosotros tratar de justificar a Dios. Pero Dios definitivamente no es malo, simplemente porque en la Biblia se registran historias que para nosotros pudieran ser malas. Pero por el contrario, la Biblia condena el mal y enseña a las personas a vivir santamente, a vivir sanamente, porque nos necesita enseñar el contraste de lo que es bueno para que sepamos lo que es malo. Si lees el libro de Romanos 7 y 8, el apóstol Pablo habla acerca de la ley y él dice, bueno, yo conocí el pecado porque existe la ley, porque hay algo que me dice que estoy mal y tengo que corregir. ¿Sí estamos en eso? Entonces está registrado en la Biblia la bondad y también cosas malas para que nosotros podamos aprender. Entonces, Dios nos muestra que en su palabra Él existe, pero también existe Satanás. Así como existe lo bueno, existe lo malo, tal cual es una realidad. Nos muestra Dios la bondad de Él y de ciertas personas, pero también hay maldad en ciertas personas o ciertos personajes.
historias de personas que son buenas, historias de personas que trataron de seguir al Señor y por diferentes circunstancias se desviaron. Dios nuevamente los regresa a Él. O personas que definitivamente fueron malas y decimos a lo mejor no alcanzó su salvación, no lo sabemos. Pero muchas personas pueden argumentar y decir, si Dios no existe, y entonces algunas gentes dicen, Dios no existe, pero sí pueden argumentar que existe el mal o existe el diablo, y de hecho hasta hacen pacto con él, pero Dios no existe. Entonces ponen su confianza en el mal y ellos aseguran que sí existe. O si Dios es tan bueno, ¿por qué permite tanto mal? Entonces, la respuesta está reflejada en solamente dos palabras. Dios nos dio libre albedrío de poder escoger lo bueno y lo malo, y eso dice Deuteronomio 28 al 30. Delante de ti, dice la Biblia, he puesto camino del bien y del mal, delante de ti. Todas estas bendiciones y todas estas maldiciones. Y la lista de las maldiciones son un montón. Y al final dice la Biblia, pero yo te recomiendo, parafraseando, que escojas siempre el camino de bien. Eso está escrito. Entonces somos hechos a imagen y semejanza de Cristo, dotados de una voluntad propia y inteligencia propia, pero eso no significa que podamos nosotros escoger de acuerdo a nuestra propia voluntad. Dios nos hizo así, pero nos enseña su voluntad, que es buena, agradable. La buena voluntad de Dios es agradable y perfecta. Entonces, en ese sentido, tenemos nuestra voluntad, pero es su voluntad y tenemos que escoger la suya porque siempre a nosotros va a ser muy mala. Hemos sido creados con la capacidad de hacer el auténtico bien moral. No obstante, el hacer el bien y el mal depende de nosotros. Todos podemos tener la decisión de seguir a Dios, atender su voluntad o simplemente darle la espalda y no hacerlo. En eso sí tenemos libertad. Entonces, escucha esto, el origen del mal moral es el mal uso de nuestra libertad. Punto. Apúntale. No te me quedes viendo nada más, apúntale. El origen del mal moral es el mal uso de nuestra libertad. Y bueno, otro argumento, bueno, si todo viene de Dios, ¿también el mal viene de Él? Pues Él es el creador de todo, ¿no? Son de los argumentos que te topas con gente que a fuerzas quiere hacerte pensar que Dios es malo. Bueno, si todo lo hace Él, si Él es el creador, ¿Él creó el mal? Creo que mejor sería, ¿por qué Dios, siendo tan bueno, permite lo bueno en un mundo tan malo? Porque somos malos por naturaleza, dice la Biblia. Vámonos a Romanos 8:28. Y este es el clásico mensaje que todo hijo de Dios argumenta cuando pasamos ciertas situaciones difíciles en nuestra vida. Dice Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Por este mensaje, por este párrafo, por este verso que acabamos de leer, se dice que los cristianos, hijos de Dios, ven todo lo que sucede a su alrededor como algo bueno porque su palabra lo dice. ¿Sí? ¿Estás aquí? Pero los no cristianos
Todos lo verán mal por una simple razón: no tienen esperanza. Y nosotros sí. Nosotros sabemos que lo que hace Dios a nuestro alrededor es con un solo objetivo. Escucha, para hacernos más como Cristo. Eso es lo que quiere el Señor, hacernos más como Él. Definitivamente, no quiere decir que todo lo que suceda a nuestro alrededor sea algo bueno, sino que Dios obrará en y a través de cada situación para traer algo bueno. Y eso a veces tristemente lo vemos al final de todo lo que pasamos y de todas las situaciones que vivimos todos los días. Pero eso es un hecho, así funciona Dios, así lo hace Él. Entonces, no olvidemos 4 palabras básicas. Nos recuerda que todo es conforme a su propósito. ¿De quién es el propósito? De Él, puesto en nosotros. Dios tiene un propósito y tiene sus planes para lograrlo. El confiar en el propósito de Dios y el tratar de entender que Él toma todos los eventos de nuestra vida y orquesta el bien de ellos, nos da una perspectiva muy diferente de todo lo que acontece en nuestras vidas. Me acuerdo el testimonio del pastor Jeffrey de León hace muchos años. Él hablaba acerca de su esposa que tuvo un embarazo. Bueno, no recuerdo exactamente si era un embarazo, un accidente, no lo recuerdo, pero él empezó a preguntar: ¿por qué, Señor? ¿Por qué? Si yo te sirvo, soy doctor en teología, tengo una iglesia, ¿por qué, Señor? Y a lo mejor en esos momentos donde te quieres meter intimidad con Dios, y él no escuchaba una respuesta, decía: ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y como que Dios le hizo sentir: cambia tu pregunta. Ok, Señor, voy a cambiar mi pregunta. ¿Para qué? Y empezó a decirle: bueno, ¿para qué, Señor? ¿Para qué quieres que pasemos esta situación? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Finalmente dice: yo no escuché nada del Señor, solamente escuché que Él me dijo: ¿y por qué no? ¿Por qué no? ¿Sabes? Alguien escribió por ahí que cierta persona se acercó a cierto predicador, no soy yo y no son ustedes, y le preguntó: ¿por qué las cosas malas le suceden a las personas buenas? A lo que el predicador le contestó: eso solo ha sucedido una sola vez en la historia y fue por tu culpa, porque mandaste a Cristo a la cruz. Es la única vez que a una persona buena le sucedió algo, digamos, malo, entre comillas. Ahora, ¿queremos un Dios que nos pueda explicar todo o queremos un Dios que solamente le dediquemos adoración? ¿Qué es lo que tú quisieras? ¿Cuál parte antagónica es la que quisieras? Vamos a ver Eclesiastés 11:5. Te voy a leer la traducción, la Nueva Traducción Viviente. Y dice: así como no puedes entender el rumbo que toma el viento ni el misterio de cómo crece un bebecito en el vientre de su madre, tampoco puedes entender cómo actúa Dios, quien hace todas las cosas. Sabes, aquí dice muy claro: no puedes entender cómo actúa Dios. Porque, escucha, porque si pudieras entenderlo, serías igual a Él.
¿Estás de acuerdo? Y eso no es posible. Es un hecho que Dios ve más allá de lo que podemos ver. Él sabe más de lo que tú y yo podemos saber. Trabaja de formas que a veces nuestro entendimiento se rompe en nuestra cabeza y razonamiento, porque Él tiene todo el poder y nosotros no. Definitivamente esto no es tan sencillo de aplicar, pero una orden de un general no se cuestiona, solamente se obedece. No es como la historia de los soldados que van en línea, no sé cómo le llaman, todo el ejército, y de repente dice el general, abajo. Y todos se tiran, pero uno pregunta, ¿por qué? ¡Puf! Es una orden. Pregunta después. Solamente obedece. Isaías 55:8. Dice su palabra, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe, o el motivo por el cual yo la envío. Entonces, de acuerdo a esto que acabamos de leer en Isaías, tenemos de dos sopas, así decía mi abuela, tienes de dos sopas. Puedes dejar que el misterio de Dios aumente tu duda, o ese mismo misterio impulse a tu asombro acerca de un Dios todopoderoso. De ahí deriva el libre albedrío. El libre albedrío. Tú dices, bueno, sí, voy a confiar en Dios, pero realmente no es así. Y sabes, hay un montón de historias donde yo creo que todas las historias que vienen en la Biblia están enfocadas en este sentido. Por ejemplo, Abraham alabó a Dios bajo las estrellas, aunque él físicamente no entendía cómo iba a ser padre de todas las naciones. Pero ahí estaba él. David alabó en el desierto, aunque no entendía por qué él tenía que estar corriendo, huyendo de Saúl en lugar de estar en ese trono. Los israelitas alabaron a Dios con un grito potente, a pesar de que no sabían qué es lo que iba a suceder exactamente dando vueltas a través de Jericó, pero ellos obedecieron. Jacob peleó con el ángel de Jehová sin saber que había 12 tribus colgadas en sus lomos. Moisés fue escogido por Dios sintiéndose el más incapaz para lograr el objetivo, la liberación del pueblo de Israel. Gedeón, varón esforzado y valiente, pidiendo señales para saber si realmente Dios estaba con él. Todos ellos solamente obedecieron bajo circunstancias no favorables, sin saber lo que iba a suceder después. Solamente dijeron abajo y se agacharon. Sabes, déjame leerte una historia que ayer escribí. Y creo que todos estamos, de alguna manera hemos pasado por esta situación. Nada más recuerda, el tema se llama Dios es bueno. Y déjame leerte. ¿Qué pasaría si en un momento de nuestra vida estamos en la sala de espera de un hospital junto con otras personas que definitivamente muchas de ellas no conocemos? Estamos en este lugar porque dentro del hospital hay quirófanos
y dentro de ese quirófano se encuentra un familiar muy cercano a nosotros. Claro, llegamos a ese lugar después de una larga cita de citas, estudios, consultas y muchas cosas que a veces llamamos vía crucis. Allí dentro, en ese pequeño lugar conocido como quirófano, se encuentran un montón de personas, enfermeros, enfermeras, anestesiólogos, varios doctores especialistas y un sinfín de instrumentos y aparatos necesarios para dicha intervención. Entendemos, por habernos dicho con anticipación, que la operación no será nada fácil, no será sencilla. Se pronostica que durará aproximadamente 4 horas. Estamos allí en la sala, imagínate tú ahí, solos, aunque muchas personas están ahí mismo. Y a lo mejor por las mismas circunstancias que nosotros, pero hay una soledad inherente en cada persona allí sentada esperando que alguien les diga algo. Si somos creyentes, claro, se entiende por añadidura que estaremos definitivamente orando por nuestro familiar. Otros, a lo mejor más espirituales, estarán orando por los familiares de las otras personas que están en esa misma sala de espera. Estaremos diciendo: Señor, toma el control de la operación, que las enfermeras hagan su mejor trabajo, toma el control de los especialistas, guíalos, que todo salga bien, que tu presencia. Y también nos dice: en 1 hora saldrá el doctor a darles más detalles. Sabemos de antemano que no permiten que le hagamos preguntas, entonces optamos por esperar 1 hora más. Más no sin antes expresar y decir: gracias Dios. 2 horas después sale el cirujano a dar informes, como siempre nos habla de términos que no tan fácilmente entendemos. Sin embargo, lo único que nos importa es saber si el estado de salud de nuestro familiar que está ahí adentro. Palabras más, palabras menos. La operación fue un éxito a pesar del tiempo excedente que se llevó. En pocas palabras, fueron buenas noticias. Y una vez más podríamos decir: Dios es bueno. Pero ¿qué pasaría en una historia paralela a esa? Si en lugar de decirnos que algo salió mal en la operación, a lo mejor nos dices que su familiar va a necesitar otras más operaciones. Eso podría ser alentador. Pero ¿qué pasaría si el doctor nos dijera: no pudimos hacer absolutamente nada? O, en el peor de los casos, que te diga: su familiar no aguantó la operación. Mi pregunta es: ¿cuál sería nuestra respuesta? ¿Dios seguiría siendo bueno? No me contestes, porque posiblemente pudiéramos estar en ese lugar. ¿Dios sigue siendo bueno? Y a lo mejor algunos valientes me dicen: bueno, pues yo no voy a decir nada. Bueno, pero el no decirlo es que Dios no sigue siendo bueno. Cuando Dios no satisface nuestras expectativas, empiezan un sinfín de preguntas. ¿Realmente, Señor, eres bueno? ¿O será que ya todo el poder que tenías ya no lo tiene? ¿O será que unas cosas puedes hacer y otras cosas no puedes hacer? ¿Qué decimos cuando la vida no es tan buena? ¿Será que el diablo ahora ya es más poderoso que Dios y por eso ya no es tan bueno? Génesis 6:5, mira lo que dice la Biblia. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. ¿Cuánta maldad había?
Y mucha es. ¿Estás de acuerdo? Mucha. Cuando dice mucho ahí es como exagerado. Y todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y sabes, qué curioso que unos capítulos atrás vemos la creación de Dios y como 6 capítulos o 5 capítulos después, todo se descompone cuando Génesis 1:31 dice, y vio Dios todo lo que había hecho y aquí era bueno en gran manera y fue la tarde y la mañana del 6º día. Y dice Dios que todo era bueno. ¿Qué pasó? Dios dejó de ser bueno en del capítulo 1 al 6. ¿Qué sucedió? Era el último día de la creación. Todo era bueno. Pero del capítulo 1 al capítulo 6 hay cientos de años después de que el pecado humano entró en el mundo y Dios ve la maldad del hombre que ha crecido tanto que hay que tomar medidas extremas. Y dice la Biblia que Él ve toda la intención de los pensamientos del corazón humano era hacer solamente el mal. Ahora escucha, el pecado de la humanidad no es el resultado del error o la desviación del plan de Dios o la ignorancia, es el resultado del rechazo deliberado de Él mismo, de Dios. Dios, si alguien rechaza a Dios, está aceptando el pecado. Y no hay otra sopa. La conclusión a la que llega Dios sobre el estado de la humanidad es que todos son hombres muy malvados. ¿Sabes? Cuando el hombre y la mujer rechazan a Dios, acabaremos definitivamente eligiendo el mal. Porque están esas dos partes antagónicas. Es importante tomar en cuenta que no es solo lo que hacemos, sino lo que somos cuando no estamos en una continua comunión con Dios. Comunión con Dios. Por eso, iglesia, lee tu Biblia todos los días. No dejes de hacerlo. Ora todos los días. Jesús les dijo, oren para que no entren en... Hay fórmulas, de eso vamos a hablar en la próxima serie. Hay fórmulas. Lean, oren, ayunan, congréguense, escuchen, prediquen. Génesis 6:3. Vámonos a la recta final de este mensaje. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Ay, vino una consecuencia de. ¿Sabes lo que nos está diciendo aquí? Que nuestra condición siempre será dañina y comienza en nuestro corazón. Entonces, cuando estamos sin Dios, no es que caigamos en el pecado, sino que lo planeamos intencionalmente, siendo el pecado el lugar donde queremos ir y lo que queremos hacer directamente hacia allá. Entonces nuestras acciones no es el único problema, sino las intenciones de nuestro corazón y lo que se maquina aquí en tu mente, en nuestra mente. Lucas 18:8. Ya lo hemos leído. Dice, un hombre principal le preguntó diciendo, obviamente estamos hablando de Jesús. El hombre principal se supone, se cree que era un joven
que tenía cierto conocimiento, a lo mejor cierta influencia, a lo mejor era alguien dentro de la religión o era alguien políticamente hablando de un nivel alto. Y le dice, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo Dios. Estas son las historias que debes de leer 2 o 3 veces y tratar de entender. Qué interesante este versículo. Jesús, antes de dar una respuesta a la pregunta hecha por este principal, él mismo le dice, no hay bueno, solamente Dios. Y sabes, el título de maestro bueno nunca se aplicó a los rabinos en los tiempos de Jesús, porque implicaba estar sin pecado y en completa bondad. Jesús y todos los demás reconocieron que maestro bueno era un título único. Y ni siquiera Jesús lo aceptó. Jesús no negó, claro, que él fuera bueno, no negó la bondad que él tiene. En su lugar le preguntó, ¿entiendes lo que estás diciendo cuando me llamas bueno? No hay ninguno bueno, solamente Dios. Y cuando este hombre recibe ese mensaje de Jesús, le está diciendo que Dios siempre va a actuar en lo que es correcto, verdadero y bueno. Correcto, verdadero y bueno. La bondad es algo inherente en Dios. Él no puede contradecir su naturaleza. La santidad, la justicia es parte de la naturaleza de Él. Él no puede hacer nada que sea impío o injusto. Dios es el estándar de todo lo bueno que existe. Él es el estándar. El hecho de que nosotros argumentemos de que Dios es bueno significa que no hay maldad en Él. Sus intenciones, sus pensamientos, sus motivaciones siempre serán buenas. Él siempre hará lo correcto. Génesis 50, 20. Y mira, este es el desenlace de la historia de José. Cuando ya estaba con sus hermanos y les dice, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Sabes, toda la historia de José, cosas difíciles de entender a veces y de comprender siendo él un joven, y todo lo que sucedió en su vida. Y cuando finalmente Dios lo levanta y lo pone a segundo a bordo de Egipto. ¿Sabes? Lo que él estaba diciendo a sus hermanos es, mira, la gente puede pensar mal, pero Dios siempre tendrá otros pensamientos. Tal cual se los menciona José a sus hermanos. Como diciendo, esto no fue un plan de ustedes, fue un plan de Dios en mi vida a favor de ustedes. Y de todo lo malo, Dios sacó algo muy bueno. Bueno, de todo lo malo que José a lo mejor hubiera pensado, Dios sacó todo lo bueno. Y finalmente continuó la historia del pueblo de Israel. Sabes, no hay nada desagradable, malo u oscuro en Dios.
La Biblia enseña que la bondad de Dios se extiende desde su naturaleza a todo lo que Él hace. Y este último Salmo 119:68 dice: porque el Señor es bueno, para siempre será su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Y sabes, parte de esa generación somos tú y yo aquí en este momento. Entonces, lo que dice la Biblia es que esa extensión de su bondad, esa extensión de su misericordia, aún se da en nuestras vidas, en nuestros tiempos. Y sabes, para terminar, a lo mejor podrías decirle al Señor algo como esto. Podría ser: querido Jesús, nunca encajarás en mi caja finita de entendimiento humano, pero siempre suplirás mi necesidad infinita de un Salvador. Y podrías decirle: dame fe para ofrecerte alabanzas aun cuando no comprenda tus caminos. Ay, hermano, es muy fácil predicarlo. Muy fácil decirlo. Pero hay otras historias también difíciles, que solamente en medio de esas circunstancias es cuando te aferras o te desvías, o le entras o te sales, le sigues o te vas para atrás. ¿Adoras al Señor? ¿O le puedes dar su espalda? Le puedes dar la espalda. Tú escoge. Libre albedrío, ¿no? Pero escojas lo que escojas, Dios sigue siendo bueno.